Qué alegría es haber llegado hasta este momento y sobre todo porque tú tienes que saber que cada oportunidad que tenemos para compartir la palabra de Dios y dependiendo de la intención de tu corazón, Dios te va a hablar y Dios te va a ministrar y Dios va a tocar tu vida en la magnitud en la que tú lo permitas. Así que yo quiero darte un primer consejo este día, que dispongas tu corazón, que pienses que estás en la iglesia y por lo tanto pongas en silencio tu celular, no te distraigas con nada. Si tienes alguna hornilla encendida en la cocina, apágala para que nada quite tu atención, porque eso es lo que quiere Satanás, que tu atención esté dispersa y no puedas concentrarte en lo que Dios quiere decirte. Así que alista tu corazón porque hay palabra de Dios para ti en esta mañana. Nosotros estamos hablando con nuestra serie de 2 entregas súper cortitas que se llama Semana Santa en tiempos de coronavirus. Y lo que hemos querido es escoger eventos, acciones de Jesús durante sus últimos momentos previos a su crucifixión y posterior a su resurrección para poder reflexionar nosotros. Y el día de hoy nos vamos a fijar en particular en una de las primeras, por no decir las primeras, porque hubo unas anteriores, apariciones de Jesús resucitado. Jesús, después de que es crucificado, va a la tumba, sella en la tumba con una piedra gigantesca. Luego Él resucita, lo van a buscar las mujeres, a visitar la tumba, se dan cuenta de que el cuerpo no está y empiezan un grupo de apariciones de Jesús a sus discípulos para poder demostrar con hechos fehacientes y con testigos su resurrección. Uno de estos hechos es este relato bíblico que Lucas menciona del camino a Emaús. Ahora, Lucas no es el único que lo menciona. Si no me equivoco, también el Evangelio de Marcos lo menciona, pero Lucas habla de este hecho de una manera tan detallada que sin duda alguna es como si fuera el único relato porque el otro evangelista solo le dedica 2 versículos. Muchas de las personas han creído que de los 2 caminantes, si tú estuviste desde el inicio de la reunión con nosotros y escuchaste la lectura bíblica y participaste de ella, vas a saber que habían 2 caminantes de camino a Emaús, valga la redundancia, y muchas personas creen que era el propio Lucas que estaba caminando junto a Cleofas, que era la otra persona que caminaba en este momento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos traer esa historia a nuestra realidad y poder hacerla vivencial en este momento tan doloroso que estamos viviendo? Porque mi intención también es traer consuelo y asimismo el Señor quiere poder traer consuelo a nuestras vidas. Es muy interesante ver todos los detalles de esta historia del camino a Emaús porque refleja de una manera interesante la realidad del ser humano. No sé si recuerdas la historia, si no yo te la invito a leer y tener abierto en Lucas 24. Narra a 2 caminantes que están cabizbajos, tristes, desconsolados, adoloridos, humillados hasta cierto punto porque el profeta que ellos seguían, a quien ellos habían dedicado gran parte de su vida a aprender de él, lo habían muerto, lo habían asesinado, lo habían crucificado y su ánimo estaba por los suelos, su ánimo estaba muy decaído. Estos caminantes, a pesar de que ya Jesús había resucitado, porque si ustedes leen, ellos están hablando luego más adelante con este tercer caminante misterioso, están hablando de que las mujeres fueron a la tumba y no lo encontraron, ya para ese momento Jesús había resucitado, ellos seguían todavía muy desanimados. Y aquí quiero empezar con la primera pregunta para reflexionar en esta mañana. ¿Cuántas veces en este último mes, durante este proceso doloroso de enfermedad que está viviendo el mundo entero, tú te has sentido abandonado? Y respóndemelo con sinceridad y si eres muy sincero, yo quiero pedirte que incluso pongas en los comentarios, una vez, muchas veces, varias veces, no para juzgarte, sino más bien porque justo leíamos, creo que el día miércoles, en nuestro tiempo devocional matutino, Pablo en 1 Corintios, que dice que más bien me gloriaré de mis debilidades. Debes entender que no es malo decir me he sentido débil, me he sentido con poca fe.
No es malo decirlo, porque cada vez que tú demuestras y denotas esa debilidad, realmente la gloria del Señor puede posarse sobre tu vida. Porque imagínate, yo pienso que Dios dice, bueno, ¿y para qué voy a ayudarlo si Él tiene todo controlado, ¿no? Yo voy a apoyar al que se siente débil, al que está cansado, al que está derrotado. Y muchas veces nosotros en todo este mes de esta prueba de salud, como te menciono, nos hemos sentido igual que estos dos caminantes, derrotados, cabizbajos, preocupados, desanimados, tristes. Ellos se sentían derrotados porque su única esperanza de absolución, de respuesta, su única esperanza frente al dominio de los romanos había muerto. Su única solución había desaparecido. Ellos decían, este va a ser nuestro Salvador, este es el que nos va a liberar. Y en ese momento todo parecía inútil. Ya todo parecía que estaba perdido. Y yo estoy seguro que tú, al igual que yo, en algún momento también nos hemos sentido así. Con ganas de dejar todo botado, con ganas de no levantarnos un día más porque llega una mala noticia, llega otra mala noticia, nos enteramos de una pérdida, nos enteramos que la situación sigue aumentando de una manera negativa y pareciera que todo va a acabar y pareciera que nuestro Salvador se ha olvidado de nosotros y pareciera que todo está perdido, pero es cuando llega ese caminante misterioso a recordarnos algo importante. Y lo importante que nos recuerda esta porción bíblica es que nunca vamos a caminar solos. Mira que el relato bíblico enseña y señala que ellos no se dieron cuenta de que Jesús era ese tercer caminante. Anduvieron un trayecto bastante largo, conversaron mucho, pero ellos no pudieron descifrar o descubrir que era Jesús. Algunos comentaristas sostienen que probablemente estaba con alguna capucha en su cabeza, por lo tanto no podían ver sus facciones. Otros sostienen que era producto de la tristeza tan grande que ellos tenían que no les permitía ver nada más que su propio dolor. Y es interesante ver eso, porque muchas veces cuando nosotros estamos tristes no podemos ver más allá de nuestros ojos, no podemos ver más allá de nuestra fe. Cuando la vida nos ha golpeado muy duro, nuestros ojos se cierran. ¿No? Es como si nos pusieran una venda y no podemos ver todo lo que el Señor tiene preparado en bendición para nosotros, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero yo te traigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Si tú caminas con Jesús, tú nunca vas a estar solo. Te lo repito, si tú caminas con Jesús, nunca vas a estar solo. Tienes la garantía, tienes la seguridad de que siempre Jesús va a caminar junto a ti. Aunque parezca imperceptible, porque recuerda esta historia que estamos relatando, esta narración bíblica, ellos estaban caminando y no se daban cuenta que quien estaba al lado era Jesús. Y así vivimos muchas veces nosotros, sin darnos cuenta que Jesús sigue obrando milagrosamente por nosotros. Oye, yo quiero que pienses por un momento en todas las cosas buenas que te han pasado en este último mes, porque usualmente somos mucho más propensos a notar las cosas malas que nos ocurren. Pero si empiezas a hacer una lista de cosas positivas, te vas a dar cuenta que las cosas positivas están igual o incluso mucho más allá de las cosas negativas que han ocurrido. Yo quiero que te pongas a ver alrededor de las personas que tienes junto a ti. Y te vas a dar cuenta que tienes a tu mamá, que tienes a un hermano, que tienes a tu hijo, que tienes a tu hija. Tú me vas a decir, no, Israel, pero es que estoy pasando esta cuarentena solo, la estoy viviendo sola. Bueno, a lo mejor alguien te está llamando, un amigo te está buscando, alguien está haciendo videollamada contigo. Tú tienes que entender que a pesar de la prueba más dura, incluso cuando toda la gente te abandone, como dice el Salmo, aunque padre y madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Tú tienes la garantía de que nunca vas a caminar solo. Y cuando empiezas a contar las cosas positivas, te vas a dar cuenta que las bendiciones son mucho más grandes. Así que va el segundo desafío para esta transmisión. Compártenos una cosa positiva que te ha sucedido para poder leerla al final, porque yo quiero que nos animemos. Oiga, esto es una batalla espiritual poderosísima, que si permitimos que espiritualmente el enemigo nos golpee, que las situaciones nos golpeen,
vamos a estar en el piso derrotados. Pero si nos levantamos y contamos las bendiciones, nos vamos a dar cuenta que realmente no estamos solos. Que el mismo Jesús de antes de que el COVID llegue a Ecuador sigue siendo el mismo Jesús de hoy, domingo de abril, de hoy, domingo de resurrección. Sigue siendo ese mismo Jesús que se levantó de los muertos. Sigue siendo ese mismo Jesús que sigue haciendo milagros, solamente que tú y yo, al igual que Cleofas y probablemente Lucas, o bueno, no vamos a asegurar nada porque tampoco es una garantía de que Lucas era, pero tú y yo, Cleofas y ese otro caminante, a veces tenemos la vista tapada. Nuestros ojos están tapados. Así que tienes que hacer una oración en fe y decirle: Dios mío, quita esa venda de mis ojos. Quita ese velo de mis ojos que no me permite contar tus maravillas, que no me permite notar la bendición que tengo de al menos servirme un arroz con atún, que no me doy cuenta de que sí, estoy encerrado, pero no estoy en una clínica, que sí, a lo mejor he perdido a un familiar, pero murió con Cristo, que sí, que a lo mejor he perdido a alguien, pero tú has abierto puertas para poder enterrarle, para poder llevarle a un lugar de descanso donde su cuerpo físico descanse. Tú no te has olvidado de mí. Yo quiero que entiendas que Jesús no se ha olvidado de ti y sigue junto a ti. Ahora, cuando estos dos caminantes se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido, ellos en el versículo 32 reconocen algo importante que yo quiero que tú también reconozcas y entiendas. Ellos dicen en el versículo 32 de Lucas que estamos leyendo: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Estos dos caminantes, luego de que sus ojos son descubiertos y se dan cuenta que es Jesús, dicen: ¡wow! Por eso en nuestro corazón se sentía un fuego, algo que no se podía apagar, una llama que no se podía apagar. Y no encontrábamos el motivo, porque cuando escuchamos hablar a Jesús, cuando Jesús empieza a hablar a nuestro corazón, algo se enciende dentro de nosotros. Si tu corazón está apagado, uno de los motivos probables por lo que la llama de tu corazón se haya apagado es porque no estás recibiendo palabra de Jesús para tu vida. Estás tan desanimado, estás tan deprimido, estás tan triste que no has abierto tu Biblia, que no has orado, que no has escuchado una prédica hace varios días. Porque la única manera, que yo lo vengo diciendo desde la semana 1 que estamos haciendo estas reuniones, la única manera que podamos superar esto es llenándonos de la palabra de Dios. No va a haber otra forma en que nos podamos animar, no va a haber otra forma en que nuestros corazones vuelvan a arder espiritualmente, no va a haber otra forma que podamos ver cosas buenas dentro de las cosas malas. La única manera en la que nosotros vamos a poder hacer arder nuestros corazones de pasión por Jesús es abriendo nuestra Biblia, es escuchando las palabras de Jesús a través de una prédica, es leyendo las palabras de Jesús, es orando y teniendo un momento de quietud para que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestros corazones y nos diga qué hacer, cuál es el camino. Porque es impresionante ver cómo la Biblia nos habla de diferentes momentos o diferentes apariencias de la personalidad de Jesús. Y aquí hay algo interesante. El judío, el hebreo, es muy hospitalario de por sí. Ellos son personas muy hospitalarias, por eso te das cuenta que sin conocer a ese caminante misterioso, Cleofas, y el segundo caminante, lo invitan a quedarse con ellos. Pero si tú te das cuenta lo que dice el versículo 23, si no me equivoco, que Jesús aparentó que iba más adelante. Que Jesús aparentó que no se iba a quedar hasta donde ellos llegaban, sino que dijo: bueno, no, mi camino es más adelante. Pero ellos le insistieron y le dijeron: no, quédate con nosotros, porque eso era algo que estaba dentro del corazón de las personas judías, ser muy hospitalarios. Y aquí hay una enseñanza muy, muy interesante que nos deja a nosotros este par de palabras, este versículo muy cortito de el Jesús querer continuar su camino y el de quedarse hospedado con ellos. Jesús es un caballero y tú debes entenderlo. Él nunca te va a obligar a seguirlo. Ni yo te puedo obligar a seguir a Jesús, ni tampoco tu familia que es creyente. Es una decisión que debes tomar tú mismo por tu propia necesidad de tu corazón, pero Jesús nunca te va a obligar. Jesús está dispuesto a entrar a tu corazón. Jesús está dispuesto a caminar junto a ti. Jesús está dispuesto a sanar tus heridas, a sanar tu corazón, a darte fortaleza, pero Él no va a hacer nada que tú no permitas que Él haga en tu vida.
Por lo tanto, primero tú debes reconocerte como alguien vulnerable, débil, y de ahí Jesús empieza a obrar en tu corazón. Empieza a obrar en tu vida. Cuando tú le dices, Jesús, hey, entra a morar en mí, quédate conmigo, camina conmigo, te necesito. En ese momento Jesús dice, yo entro, yo camino, yo me quedo contigo. Y luego que los caminantes, que Cleofas y el otro le permitieron o le invitaron a pasar, ocurrieron cosas maravillosas. Dice que sus ojos fueron descubiertos, que el velo cayó de sus ojos y pudieron ver a Jesús. Es muy probable que en la acción, si tú te das cuenta, está haciendo los gestos similares de la cena del Señor, a la Santa Cena como le conocemos, el partimiento del pan y todas estas acciones de recordatorio. Es muy probable que él, para entrar a la casa, se haya quitado la probable capucha que haya tenido, y al momento del partir el pan tuvo que haber sido evidente las heridas en sus manos producto de los clavos de la crucifixión, y en ese momento ellos abren sus ojos y se dan cuenta que aquel que había caminado junto a ellos todo este tiempo era ese mismo Jesús que ellos habían dado por derrotado. Ese mismo Jesús que ellos creían que se había olvidado de ellos, era ese mismo Jesús que en este momento estaba nuevamente caminando o mostrándose hacia ellos, y que sus ojos fueron descubiertos. Yo no sé si estás entendiendo lo que Jesús nos quiere hablar en esta mañana, pero no depende de Jesús. Jesús está ahí como un caminante constante junto a la humanidad. Pero nosotros lo hemos intentado alejar de nuestras escuelas, lo hemos sacado de nuestra constitución, lo hemos sacado de todos los lugares posibles. Pero es muy bueno ver cómo ahora nuevamente estamos volcando nuestra mirada a Jesús, hacia la oración, hacia una vida rica espiritualmente. Y es importante ver eso, que cuando estos dos caminantes empezaron a permitirle entrar y morar junto a ellos, pudieron ver que realmente era Jesús. Y eso mismo te va a ocurrir a ti. Cuando des todas las cosas por perdidas, cuando te des cuenta que nada está funcionando, que todo está fallando, y reconozcas y digas, ya no puedo más, necesito ayuda sobrenatural, en ese momento, y no antes, en ese momento, cuando tú te reconozcas vulnerable, cuando reconozcas que no puedes, cuando reconozcas que estás débil, en ese momento Jesús entrará en escena en tu vida. Y empezará a poner en orden todas las áreas de tu vida. Empezará a quitarte la ansiedad que tienes, la intranquilidad, la preocupación. Y le empezará a cambiar por gozo, por alegría, por paz. Quitará la venda de tus ojos. Y cuando tú empieces a leer la palabra de Dios, la Biblia, un fuego se encenderá en tu corazón. Así como hablaban estos dos caminantes. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros? Así mismo tú te darás cuenta que en tu corazón arde un fuego cuando leas su palabra, cuando medites en la palabra de Dios, y vas a ver cómo todas las circunstancias, todos los problemas se van quizás no desapareciendo, pero tú lo ves con otra óptica, tú lo miras desde otra manera, tú lo miras desde una perspectiva completamente diferente. Jesús ha resucitado, y por su resurrección nosotros tenemos vida, y por su resurrección nosotros tenemos victoria. Algo más interesante de esta historia es lo que ellos hacen después. Cuando ellos se dan cuenta de que ha sido Jesús y Jesús desaparece de sus vistas, ellos se van a reunir con los 11 apóstoles a contarles todo lo que habían ocurrido. ¿Cuántas bendiciones tú contaste? ¿O cuántos se animaron a escribir bendiciones en las cajas de comentarios? ¿Cuántos lo hicieron? Bueno, ¿cuántas de esas bendiciones tú has contado a las personas? ¿Cuántas de esas bendiciones tú le has dicho a tu familia, oigan, no tenía ni un centavo y me tocó la puerta a la vecina y me dijo, toma este arroz? Oiga, mi empresa decía que no iba a pagar a nadie hasta el 15, el fin de mes de marzo, y el 5 de abril nos pagaron. Yo no sé cuántas bendiciones tú puedes contar, pero Dios te pide esta mañana que esas bendiciones que tú has recibido las compartas. Y yo quiero contarte muchas bendiciones que Dios nos ha dado como familia. Pero no se trata de mí, no se trata de hablar de lo que Dios ha hecho sobre mí y mi familia, pero lo que te puedo garantizar es que durante todo este tiempo provisión no nos ha faltado.
provisión no ha escaseado en la mesa de mi hogar. Hemos aprendido a darle el primer lugar a Jesús en todo este camino, de una manera mucho más consciente, de una manera mucho más precisa. El alimento no ha fallado. Las personas a nuestro alrededor hemos tenido la posibilidad incluso de hasta bendecir a alguien más. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque en la medida en la que tú permitas a Jesús operar en tu vida, es en la medida en la que tu venda de los ojos va a ser retirada y en la medida en que la bendición empiece a llegar. Jesús no obliga a nadie. Jesús no opera por coerción. Jesús no opera por fuerza. Es algo voluntario que tú le dices: te entrego mi vida. Camina junto a mí. No quiero caminar más solo, pero sobre todo cuando estas bendiciones lleguen, cuando tu familia a través de esta experiencia empiece a reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, tienes que compartirlo. Tienes que gritarlo a los cuatro vientos, tienes que decirlo, tienes que gritarlo, tienes que compartirlo. La gente debe enterarse que Dios está obrando, que ese Jesús que resucitó es el mismo Jesús en el que tú crees. Porque ¿de qué otra manera la gente creerá si nosotros no les compartimos? ¿De qué otra manera la gente no creerá si nosotros no les decimos lo que Jesús empieza a hacer en nuestras vidas? Y algunos me dirán: no, pero es que eso se escucha un poco pretencioso, se escucha un poco falta de humildad. Bueno, Jesús quiere que testifiques. En tal caso, busca las palabras correctas si no quieres quedar como alguien soberbio, petulante, pero no estás diciendo ninguna mentira. Jesús sigue obrando. En medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la tristeza, Jesús, el que resucitó hace más de 2000 años, sigue obrando, sigue dándonos la victoria en medio de la tristeza. Sí, incluso aunque haya partido gente de tu vida, haya fallecido familiares amados, Jesús te sigue dando la victoria porque tus familiares que han muerto con Cristo están en su presencia. Y eso es un motivo también para que tú te goces, para que cuentes: listo, Jesús permitió Dios que mi familiar partiera, pero está con Él, mora con Él. Qué gozo saber lo que me voy a volver a encontrar. Yo sé que hay tristeza en mi corazón en este momento, pero me encontraré nuevamente con Él y con ella. De eso se trata el cristianismo, de que tú testifiques a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque Jesús sigue obrando, Jesús sigue operando, aún en medio de la desolación y de la tristeza. Mientras leía, escribía y le pedía dirección a Dios, y leí esta porción bíblica del Camino de Emaús, recordaba dos cuadros de mi niñez. No estoy seguro a ciencia cierta si estaban en la casa donde vivía cuando era niño o en la oficina de mi padre, pero recuerdo dos cuadros. Uno que se llamaba Los niños aprenden lo que viven, que es un relato, una fábula muy conocida, y otro que también es un relato, una narración muy conocida que se llama o se llamaba Huellas. Lo tengo en mi mente, incluso lo recuerdo. Unos marcos color café, eran unas impresiones puestas en un marco y los teníamos en algún lugar de la sala de la casa, si no me falla la mente, o en la oficina de mi padre. Y el que vino a mi mente particularmente es uno que se llama Huellas, y busqué para leerlo textualmente y que no se me escape nada. Así que yo quiero contarte lo que decía ese cuadro, porque entra como anillo al dedo al relato que estamos teniendo del Camino de Emaús. Dice este relato que una noche un hombre soñó que caminaba por la playa con Jesús. Y durante la caminata vinieron a su mente muchas escenas que él podía ver, algo así como en el cielo, que se proyectaban de su vida. Y con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies, recuerde que estaba caminando sobre la arena, se formaban, ¿ok? Dos pares de huellas. Uno eran las de esta persona y las otras eran de Jesús. Es decir, habían dos pares de huellas. A veces aparecían dos pares de huellas y una solamente a veces. Es decir, en ocasiones habían dos pares y en ocasiones solo había un par de huellas. Esto lo preocupó a esta persona de tal manera que él se daba cuenta que cuando pasaban las escenas dolorosas de su vida, él miraba las huellas y se daba cuenta que solo había un par. Y cuando pasaban las imágenes alegres, habían dos pares. Entonces, él se enojó mucho con Dios, con Jesús, y le dijo: oye, un momento, ¿por qué cuando
tengo momentos difíciles en mi vida, solo hay un par de huellas. Y cuando hay momentos alegres de mi vida, hay 2 pares de huellas. ¿Por qué cuando más te necesité, no caminaste a mi lado y caminé solo? ¿Por qué cuando más necesitaba tu abrazo, tu consuelo, yo caminaba solo porque veía mis huellas únicamente? A lo que con tanto amor Jesús le respondió y le dijo: hijo querido, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando vistes en la arena un par de huellas de pisadas, no eran tuyas, eran mías, porque yo te cargaba en mis brazos. Ese mismo Jesús de esta narración es el mismo Jesús que ha resucitado. Es el mismo Jesús que está tocando la puerta de tu corazón para permitir que tú le abras las puertas de tu corazón. Es ese mismo Jesús que en el momento más doloroso te abraza con su amor, te levanta, te sustenta, te protege, te da paz, te da tranquilidad. Es ese mismo Jesús al que nosotros servimos. Es ese mismo Jesús en el que Ciudad Refugio cree, y no sé cuántos me pueden decir amén. Ese mismo Jesús que nunca te ha dejado solo. Ese mismo Jesús que nunca te va a permitir caminar solo, que va a estar caminando junto a ti en todo momento y en todo lugar. Y a veces va a parecer que tú estás caminando solo y te vas a enojar y te vas a indignar y te vas a poner bravo y vas a patalear y vas a decir: Jesús, ¿pero por qué me dejaste? ¿Por qué me has abandonado? Y Él con mucho amor te va a decir: hijo, hija, yo nunca te he abandonado. En tu momento más doloroso yo te he abrazado, yo te he cuidado. ¿No te has dado cuenta cómo he abierto puertas para que tú puedas transitar en los momentos más dolorosos? Entiende que yo estoy junto a ti. Y eso también te quiero decir a ti. A ti, amigo, invitado que nos ves, que quizás nunca le has entregado tu vida, tu corazón a Jesús. Hoy es la oportunidad de que tú permitas que ese Jesús resucitado, porque nosotros creemos en la cruz. En nuestra iglesia tenemos una cruz en la parte de adelante que es un recordatorio, un memorial del sacrificio más grande. Pero nuestra cruz está vacía. Nuestra cruz está vacía porque nosotros creemos que ya en la cruz no hay nadie crucificado. Que Jesús ha resucitado, por lo tanto, tener a alguien crucificado sería contar la historia a la mitad. Por eso nosotros creemos en una cruz vacía. Porque ese Jesús que resucitó de los muertos al tercer día es ese mismo Jesús que hoy día te dice: ya deja de luchar solo. Ya deja de luchar sola. Has intentado todo este mes fortalecerte a través de diversas cosas, pero te das cuenta que no puedes. ¿No te has dado cuenta que no puedes caminar sin mí? Yo quiero tomarte en mis brazos. Yo quiero recibirte como hijo de Dios. Yo quiero recibirte como parte de la familia de Dios. Abre tu corazón a Jesús y no luches más. Yo sé que muchos de nosotros estamos como estos 2 caminantes, como Cleofas y Lucas, derrotados, agobiados, abatidos, cabizbajos por todo lo que está ocurriendo. Pero Jesús sigue caminando junto a nosotros. Jesús sigue transitando junto a nosotros. Jesús sigue queriendo intentar ingresar a nuestros corazones. Jesús quiere seguir dándonos esperanza incluso en este momento donde la desesperanza sobreabunda. Ese mismo Jesús que resucitó es el mismo Jesús que predico y el mismo Jesús al cual hoy yo quiero presentártelo para que tú le abras la puerta de tu corazón. Si tú dices: ya no quiero intentarlo más, no quiero luchar más por mis fuerzas, porque me he dado cuenta que no puedo solo, que estoy derrotado como esos 2 caminantes y que yo siempre he sabido que Jesús está al lado mío, pero no lo he querido reconocer, yo te invito a que hagas esta oración junto a mí. Yo te invito a que levantes este clamor junto a mí en este momento y que le digas: Señor Jesús, estoy cansado de caminar solo. Estoy cansado de sentirme derrotado, agobiado, abatido, triste, desolado. Ya no quiero vivir más con esa tristeza y esa desolación en mi corazón. Por eso, este día, hoy, domingo 12 de abril, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego todas mis derrotas, todas mis victorias y te pido que limpies mi corazón de pecado, porque me he fallado, sí que me he equivocado.
Y quiero abrirte la puerta de mi corazón para que tú seas mi único y suficiente Salvador. No quiero que el temor gobierne más mi vida, porque yo sé que tu perfecto amor echa fuera el temor. Yo sé que tu perfecto amor echa fuera cualquier duda y cualquier tristeza que haya en mi corazón. Padre Celestial, entra en mi vida. Hazme un hijo de Dios. Y quiero que el Espíritu Santo controle cada decisión que yo tome. Gracias por haber muerto y resucitado por amor a mí, porque a través de tu sacrificio yo tengo esperanza y vida. En el nombre de Jesús yo te entrego mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, yo quiero pedirte que nos escribas en los comentarios para alegrarnos, también para poder escribirte por interno, hacerte llegar un material para que tú puedas leer y también alegrarnos junto a ti, porque cada vez que alguien se arrepiente, dice la Biblia que en los cielos hay fiesta. Así que si tú te has arrepentido y le has invitado a Jesús a tu corazón, déjame decirte que hay gozo en los cielos. Y así también yo quiero animarte a ti que has aceptado a Jesús o a ti que quieres formar parte de Ciudad Refugio, que te quiero invitar a los grupos que tenemos de WhatsApp para que sepas todo lo que hacemos y animarte con palabras. Así que si tú quieres que te agreguemos, déjanos tus números celular por interno. Tenemos grupo de jóvenes, de mujeres, de niños, de mujeres, de hombres y de jóvenes. De niños no tenemos grupo porque no sería adecuado que tengan celular, pero tenemos de jóvenes, de mujeres y de hombres. Déjanos tu número celular para agregarte a los grupos porque queremos estar más en contacto contigo. Gracias por tu atención. Vamos a poner una alabanza más y de aquí regresamos con el tiempo final de oración. Así que yo quiero pedirte que tú escribas tus motivos de oración para poder orar juntos por ti. Que Dios te bendiga.